Jesús y no otro. Entonces quisiera comenzar haciendo un pequeño repaso de aquel tema que di hace unos 15 días atrás y luego arrancamos con el tema. Si podemos, los de Produ, poner la primera diapositiva. Esto fue lo que explicamos en aquel momento. Hablamos acerca del origen del universo, de que nuestro universo científicamente comprobado tiene una causa, y todo lo que tiene una causa pues debe tener a alguien que le dio esa causa. En este caso pues este universo fue creado por lo que nosotros llamamos el Dios de los cielos y la tierra. Hablamos de la teoría del Big Bang y lo explicamos, ¿verdad? Entonces la pregunta del millón es: ¿y quién hizo esa primera explosión? Porque la nada no puede crear algo. Entonces pretender que una explosión ocurrió de la nada es bastante ilógico. Entonces es más lógico creer que una mente inteligente, brillante haya creado esa primera explosión, si fue el Big Bang. Hablamos del ADN, por ejemplo, del ser humano. Su cuerpo, mi cuerpo, tiene 100 billones de células y solo en una caben 8,000 libros escritos. Esto significa que alguien se dedicó a escribir lo que usted sería como ser humano. Y esa escritura no nace de la nada. Si usted se encuentra un libro por allí, alguien tuvo que haberlo escrito. Usted está lleno de información que alguien inteligente, sumamente inteligente, escribió. Hablamos de las leyes naturales, de la termodinámica, gravedad, relatividad, todas calibradas perfectamente. Si una sola falla, no podemos vivir en este mundo. ¿Quién las calibró para que viviéramos en este mundo? Alguien, etcétera. Hablamos acerca de la primera célula que apareció de la nada. Otra vez, la nada no puede crear algo. Hablamos del argumento moral. ¿Cómo sabe usted qué es bueno y qué es malo? ¿Basado en qué? ¿Quién define lo bueno? ¿Quién define lo malo? Para que alguien defina lo que es correcto, ese alguien debe tener una ética perfecta, intachable, debe ser puro, santo, perfecto, un juez perfecto, y la única que calza en todo ese montón de descripciones es alguien que está fuera de nosotros. Un ser humano no puede crear una ética de ese tamaño. Y además resulta que esta idea de lo bueno y lo malo, Dios la puso en el corazón. Dice Romanos capítulo 2, verso 14, verso 15. Aún los gentiles, o sea, la gente que está sin Dios, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen la ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia, ¿qué? Conciencia. ¿Quién nos puso esa conciencia? O también apareció de sopetón. Alguien nos puso la conciencia y nos dotó de valores objetivos, morales. Mire, una persona que nunca ha leído la Biblia en la vida sabe que las cosas son correctas e incorrectas. Incluso nosotros desde chiquitillos nos animamos a hacer algo y miramos para ver quién nos está viendo, porque en el fondo algo nos dice, se llama conciencia. Y esa la estableció el Señor. Entonces estamos claros de que Dios existe. Hay un creador del universo, hay un creador de nosotros los seres humanos. Es bastante ilógico pensar que esto se creó solo. Y una gran mayoría de científicos terminan en la misma conclusión. No existe Dios, pero hay una mente inteligente que creó todo esto. Es como un mal chiste. Lo cierto es que la pregunta del millón es: ¿por qué creemos que es Jesús el de la Biblia? Y no el del Islam, y no Buda, y no Krishna, o los 100,000 dioses de hindúes. ¿Por qué creemos que es Jesús el de la Biblia? Yo quiero hoy explicar solo 7 evidencias. Tengo como 70, pero voy a explicar 7 porque si les predico las 70, posiblemente usted a las 11:30 se vaya y me deje solo hablándole a las sillas. Entonces le explicaré solo 7 y bien resumidas. Cada una de estas son libros completos que hablan acerca de ellas. Pero voy a tratar de ser bastante conciso. Porque resulta que hoy la moda, y lo escuché en un hombre que salió en la tele diciendo: crea en lo que usted quiera, igual no hay ningún problema siempre y cuando usted se sienta en paz. Mire, si eso fuera así, entonces estaríamos en un serio problema, porque si bien los cristianos decimos que tenemos la única verdad, también los budistas, también los judíos que no creen en Jesús, también el Islam. Entonces, eso de que se nos acusa de que ustedes son gente fea que anda por la vida creyéndose los únicos con la verdad, y un montón que se cree con la verdad, pero no todos pueden tener la verdad.
Resulta que hay solo alguien, solo uno que tiene la verdad. Es como si ahora que vinieron a hacernos la auditoría de la iglesia, entonces el auditor tiene los principios de contabilidad generalmente aceptados y basa su auditoría en esos principios. Se imagina que la contadora haga lo que quiere con la cuenta de la iglesia. Ah, no es que yo lo hago así. Ah, no es que a mí me gusta así. Es que así siento. Mire, qué mal va a caer esa contadora y aquí no duraría un día. Tiene que hacer la conta según los principios generalmente aceptados y el auditor va a decir, está bien, está malo, despídanla. Porque así es como funciona. Yo no puedo crear un Dios a mi conveniencia. Debo conocer lo que se dice de Dios y luego debo entender si quiero creer o no y si está justificado creer o no. Voy con la primera evidencia. El cristianismo es una fe histórica. No es una fe almática nada más. No es solamente que creo. ¿En qué cree? En Dios. ¿Y cómo hace para confirmarlo? No sé. Nuestra fe se puede comprobar, se puede confirmar. La ciencia explica que es todo aquel saber humano obtenido de forma objetiva, verificable a través de la experimentación. Esto significa que tienen que haber evidencias, investigación, datos ordenados y verificación. La Biblia es un manual de historia que se puede verificar, que tiene evidencias, que se puede investigar. Miremos por ejemplo el tratado de historia del evangelista Lucas. Lucas capítulo 1 versos del 1 al 4. Allí explica el método científico, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Él es un testigo primario del evento. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Cuando él escribió este libro, había todavía gente viva que vivió el momento de la crucifixión del Señor y que fueron testigos presenciales y que transmitieron la información. Y además otros que nos transmitieron fueron ministros de la palabra. Me ha parecido bien a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Había un viejillo que se llamaba Teófilo al cual Lucas le escribe, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. La Biblia es un libro de historia, es un libro que cuenta cosas que ocurrieron en la historia, comprobadas, verificadas. Hubo testigos oculares. Jesús se le apareció a los 12, a otro grupo más y luego a 500 personas. Y Lucas estima que se escribió entre el año 60 y el año 100. Muchos de los testigos vivían en aquel momento. Él tenía información de primera mano. No sé si le ha ocurrido alguna vez que usted presencia un choque. Yo sé que usted no es como yo que se para a ver mientras todos los carros le pitan, ¿verdad? La mayoría de ustedes avanzan. Pero uno que es vina se aproxima al carro y dice, ah caramba. Y uno comienza a sacar conclusiones. Seguro fue la culpa del de la moto, porque por la posición de la moto, CSI, deje de estar viendo CSI, porque a entonces le pasa eso en la cabeza. Que se hace uno el juez de la historia aunque uno no sepa nada. Hasta que ya el demasiado vina se baja del carro, se detiene y pregunta. Mira, ¿qué pasó? Ese es un testigo presencial. Usted habla con él y él es un testigo de primera mano. Usted le pregunta y él le va a dar información de lo que acaba de ocurrir. Posiblemente en él se pueda confiar. Y esos son los escritos de la Biblia, sacados de testigos de primera mano. La Biblia es un libro histórico. Nuestra fe entonces es una fe que se puede comprobar. Segunda gran evidencia. ¿Es confiable la Biblia? Porque segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 lo dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en la justicia. Ahora que empezó la pandemia en el 2020, por ejemplo, nos reunimos 6, 7 pastores con el ministro Daniel Salas para establecer el protocolo en todas las iglesias del país. Un grupito pequeño de pastores en conjunto con la Alianza Evangélica. Y uno de los pastores dijo algo que yo no lo había visto de esa forma, pero me gustó mucho. Él dijo, tenemos que abrir las iglesias en la pandemia, no podemos cerrarlas. Las iglesias no son un bar, las iglesias son los EVAIS del alma en Costa Rica. Y yo dije, qué bonito, primera de Pastor 16:16, ¿verdad? Porque el versículo está bonito, o sea, es cierto.
Y me puse a pensar que era cierto. En el EVAIS, ¿quién se atiende? Gente enferma, lógico. ¿Qué atendimos nosotros en el 2020, en el 2021, en el 2022, en el 2019, en el 2014, en el 2010, en el 2009? ¿Qué ha atendido la iglesia siempre? Gente con una ruptura en su alma. Y más en pandemia, atendimos por montones gente que se quería matar, por montones familias destruidas porque la señora no soportaba ver al viejillo todo el día ahí en la casa, antes lo veía solo en las noches. Atendimos crisis de los hijos que enclaustrados estudiando ya no conocen ni el sol. Las crisis, la desesperación, la angustia, eso lo abordó la iglesia y decíamos, la iglesia no puede cerrar. ¿Y saben con qué lo abordamos? Con las verdades eternas de la palabra de Dios. Es viva, es eficaz, cambia, transforma, son consejos. Atendimos cientos de personas y lo seguimos haciendo. Pero ¿es confiable la Biblia? ¿Es confiable? Bueno, permítame darles 5 características de la Biblia que la hacen única, como ningún otro libro en la historia de la humanidad. Es única en su creación, es única en su circulación, es única en su supervivencia, es única en su mensaje, es única en su coherencia. Le explico, única en su creación. Todos los libros en la historia y todos los libros de las deidades y los mitológicos y el Corán fueron escritos por una sola persona. En el caso del Corán, dice Mahoma en el año 600 que un ángel, Gabriel, se le apareció y le dijo, apunte ahí, voy a dictar. Y ahí está el Corán. La Biblia no es un libro, por eso la palabra se traduce en griego como biblios, que significa libros. La Biblia son 66 libros diferentes, que hablan todos de lo mismo, escritos no un día en una esquinita en el cuarto, escritos en un lapso de 1600 años. Eso la hace única, diferente. ¿Cómo se pusieron de acuerdo en ese lapso para que la Biblia tenga un hilo conductor desde el principio y hasta el final? Escrita en el desierto, en una celda de viaje, en una isla, en tiempos de paz, tiempos de guerra. Escrita por reyes, pescadores, doctores, granjeros, rabinos, pastores de ovejas, estadistas. Es única, no hay otro libro como esos en la historia de la humanidad. Y Dios dejó ver en ella no solo la grandeza de sus personajes, sino sus miserias. Nunca tapó pecados el Señor. Si alguien hubiera querido inventar un libro que todo el mundo siguiera, créame, yo lo hago perfecto, no le pongo los errores. Pero Dios no. Dios mostró a la humanidad tal como es su pueblo y como somos nosotros de barro, nos quebramos con facilidad, ¿verdad? Y mostró las victorias y mostró las cosas feas. Contiene historia, poesía, romance, cartas, bibliografía. Por eso es única también en su circulación. Para que un libro sea llamado muy bueno, por lo menos debe traducirse a 10 idiomas. La Biblia se ha traducido solo a 7,000 idiomas. Para que un libro sea hallado bueno, tiene que haber vendido millones de copias. La Biblia solo ha vendido poco más de 5,000 millones de copias. Solo para que tenga una idea, negar el valor de la Biblia es también negar todos los demás libros de historia que existen y clásicos. Hay una obra que se llama La Ilíada de Homero. Cuenta justamente lo que ocurrió en la guerra de Troya. Bueno, ese libro, para que tengan una idea, tiene exactamente unos 1900 manuscritos. Es el libro que más manuscritos tiene, por eso es muy confiable. El Nuevo Testamento tiene 24,000. Alégrese, el libro que usted lee es único, nada se le compara a él, absolutamente nada. Además, la Ilíada fue escrito 500 años después de que pasó la guerra. O sea, todos los personajes que vivieron eso ya habían muerto. Y usted sabe cómo es el teléfono chocho. ¿Cómo es? A usted le dicen algo aquí, se lo dijo a la abuela, se lo dijo a la tía, se le dijo al primo, se lo dijo al sobrino. ¿Qué me mandó a decir? Que ni vaya. Y eso no fue la información. Es el teléfono chocho. En 500 años, ¿cuánta información se pudo haber perdido? La Biblia se escribió justo en esos primeros 100 años cuando Jesús partió al cielo. Además, es única en su supervivencia. Dato importante, número 3. La Biblia es el único libro único en todo el mundo más odiado, perseguido, desacreditado, ridiculizado, desvalorizado, escondido, sepultado y quemado. ¿Y sigue vivo?
¿Por qué ese libro es atacado? ¿Por qué no atacaron así el Quijote de la Mancha? Si la Biblia es falsa y es un libro mitológico, ¿para qué atacarlo? ¿Cuántos atacaron los libros que hablan de Zeus? Así, nunca en la vida. ¿Por qué atacarlo? Pero nadie ha podido destruirlo. Hasta hoy sigue teniendo poder, hasta hoy sigue cambiando vidas, hasta hoy sigue transformando el alma. Y cualquiera que se expone a sus verdades va a tener lo que tuvo la historia de la humanidad: un antes y un después. Todos tenemos después de ese libro un antes y un después. Voltaire, ateo francés, dijo: después de mi muerte, 100 años después de mi muerte, el cristianismo dejará de existir. El que dejó de existir fue Voltaire. Y en la imprenta donde él escribía sus maravillosos escritos, allí en esa imprenta, 50 años después de su muerte, se imprimieron cientos de miles de Biblias. Yo le conté del ateo llamado Nietzsche, ¿lo recuerda? Este hombre dijo: hemos matado a Dios. Murió loco a los 53 años. ¿Cómo se mata a Dios? ¿Qué arrogancia hay en el corazón de un hombre para decir: el cristianismo se acabó? Seguimos 2020, 2021, 2022 y contando. Sigue transformando vidas la palabra del Señor. Única en su supervivencia. ¿Por qué se ataca tanto? Hay un principio que lo dice, 2 Corintios 4:4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de aquellos que no creen. Dijo Gamaliel, experto en la ley religiosa, allá en Hechos 5 y 38, 39. Les aconsejo, dejen a esos hombres, a los discípulos en paz, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Nadie ha podido ni podrá detener la verdad de Dios. El Señor dijo: el cielo, la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Única en su mensaje. El historiador Philip Schaff dijo: este Jesús de Nazaret, sin dinero, sin armas, conquistó más millones que Alejandro Magno, que César, que Mahoma y Napoleón juntos. Sin ciencia, sin erudición, derramó más luz sobre las cosas divinas y humanas que todos los filósofos y eruditos combinados. ¿Por qué? Es que su mensaje es coherente, le decía. Hombres y mujeres separados en kilómetros de años de profesiones, oficios, ahora dan un único mensaje igual: la redención del hombre efectuada por Dios mismo. Y miren la coherencia, que el paraíso perdido en el Génesis es el paraíso recuperado en el Apocalipsis, que el árbol de la vida que se les quita a los primeros humanos en Génesis es la recompensa de los vencedores en el Apocalipsis, que la entrada del pecado y la muerte a este mundo es devorada y destruida allá en el Apocalipsis. Es un libro perfecto, único, no tiene comparación alguna. Jesús quiso hablar a través de él. De las propuestas más creíbles que uno podía analizar de los dioses de este mundo, todas salen del judaísmo. Las demás son mitológicas o simplemente alguien que quiso adorar un zapato, un dios o un perro. Pero lo cierto es que del judaísmo empiezan las 3 religiones más pesadas que creo yo pudieran existir. Una es el propio judaísmo, que no cree en Jesús. Otra es el Islam, con los musulmanes que vienen de Ismael. Y otro es el cristianismo. Y hay una cosa que es para mí trascendental, y se lo puse en el punto 6 en la siguiente diapositiva. El mensaje de la Biblia cambia, transforma. Dice Ezequiel 36:26: les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, de ustedes, les quitaré el terco corazón de piedra, les daré un corazón tierno, receptivo. ¿Quién aquí antes tenía una maestría en pecado? ¿Quién? Digamos que hay algunos que sí se nota, ¿verdad? O sea que pero el pecado a veces no se nota tanto. Yo creo que todos vinimos con una maestría ahí en pecado y con una licenciatura en artes gráficas de cómo hacer la maldad, ¿verdad? Y usted sabe que usted ya no es el mismo. Sigue pecando, lo sé, pero no es el mismo.
Venía con Jackie de Coronado de predicar un viernes a la noche allá en Matrimonios. Y nos pasó algo curioso. Veníamos en la moto, 10 de la noche. Para mí las 10 de la noche cuando tenía 20 era la hora de salida. Ahora es la hora de encofalarme. Al buen entendedor, pocas palabras. Y vengo con la moto, veo ahí en Barrio La California, veo 300 personas en la calle. Y yo le dije, mi amor, algo pasó. Cosito, ¿verdad? Que no, como el perrillo fino que no sale de la casa, ¿verdad? Y no sabe nada de la vida. Algo pasó. ¿Por qué? Me dice. Hay un montón de gente y policías y esto aquí, algo pasó, quién sabe qué. Y me dice, mi amor, es la Cali. Ay, dije, ¿y usted qué le pasa? Le dije, ¿cómo que es la Cali? No, es que así le llaman ahora. Es la Cali. ¿Quién se reúne en la Cali? Los universitarios y la gente que anda de fiesta en las noches, haciendo loco, tomando y cuenteando. Entonces yo me paré con la moto y me detuve a ver. Habían chiquillos fumando marihuana ahí en media calle, había unas chiquillas semidesnudas coqueteando, habían otros gritando, y de todo lo que usted se podía encontrar, algunos solo conversando, un montón de policías esperando el momento de actuar, supongo, porque parece que siempre hay un momento preciso para actuar allí. Cuando miro, debo reconocer que me dolió el corazón. Porque dije, Señor, ¿cuánta juventud? Y está bien, sale un grupillo a vacilar, pero ¿cuántos de ellos terminarán perdidos? Y me dolió más el corazón. Pero luego me acordé, yo vivía ahí. Yo vivía en estos lugares. Yo no tenía conciencia de nada. Mi mundo era pecar, lo que fuera. Dios existía en mi cabeza. Yo vivía allí. Y dije, gracias, porque no soy quien era antes, pero tampoco he llegado. Ve el que está a la par, mírelo, es que no es quien era antes. Ahora mírelo bien, dígale, tampoco ha llegado, o sea, tampoco es que ha llegado. Pero ahí vamos en el camino, ahí vamos dejándonos transformar por las verdades eternas de la palabra de Dios, porque ellas cambian hasta el corazón más duro que pueda existir. Tercera gran evidencia, Jesús fue confirmado por 300 profecías y un cachito más. Mahoma no, ni una. Es el único que ha sido confirmado, del que se ha hablado y ha cumplido a la perfección todo lo que se profetizó. Es el único. Le voy a dejar 5 porque son más de 300, las otras 290 y tantas las busca en casa. Le digo solo 5. Tenía que nacer de una virgen, Isaías 7:14. Por eso el Señor mismo les dará una señal, la joven concebirá, y usted y yo sabemos que María dio a luz a Jesús. Tenía que nacer en Belén, Miqueas 5:2, pero de ti, Belén Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel, y Jesús nació en Belén. Debía hacer milagros. Dice Isaías 35:5, se abrirán los ojos de los ciegos, se destaparán los oídos de los sordos, saltará el cojo como un ciervo, gritará de alegría la lengua del mudo. Eso quedó documentado. Jesús dio vista al ciego, Jesús abrió los oídos del sordo, Jesús levantó los muertos, Jesús dijo a la tempestad, cálmate, y los discípulos dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ese es el todopoderoso Dios nuestro. ¿Sabe qué es lo lindo de esto? Que lo cumplió. Debía entrar como rey a Jerusalén y en burro. Interesante esa, porque los judíos que rechazan a Jesús tienen que confirmar que entró en burrito. Y una cuarta, una quinta, tenía que morir de una forma humillante. Arrancaron sus barbas, deformaron su rostro, destruyeron su espada, clavos de más de 20 centímetros de largo atravesaron sus manos, su espalda destruida. Fue rechazado porque él cargó la culpa de todos los seres humanos, cosa que nadie ha hecho en la historia de la humanidad, poner su vida por nosotros. Y las otras 295 están profetizadas. Vendido por 30 piezas de plata, profetizado. Crucificado en medio de ladrones, profetizado. Debía levantarse de entre los muertos, profetizado. Cuarta evidencia, súmele que además Jesús fue confirmado por los historiadores.
Usted sabía que en cada etapa de la historia hay historiadores que escriben la historia, lo que está pasando hoy. Ya se está escribiendo en la historia la guerra que hay allá entre Irak, entre Ucrania y Rusia. Se está escribiendo en la historia que la gasolina, que mejor camine, ¿verdad? Se está escribiendo en la historia, ¿verdad? Ya no use el carro, no use la moto, camine, es mejor, es más sano. Se está escribiendo en la historia la cachetada de Will Smith. Qué noticias, ¿verdad? Las de nuestro mundo, más que tienen una profundidad. Vergonzoso nuestro mundo. Se ha hablado más de eso que ruegos que se han hecho por Ucrania. Es vergonzoso para nuestro mundo. En la historia seguro se está escribiendo, hubo un predicador allí en Vida Abundante del Sur que se llamaba Marco Vega. ¿Dónde hay que creer en la historia? ¿Sabe? En la antigüedad hubo historiadores, creyentes o no de Dios, hubo historiadores, gente que estaban allí para escribir la historia. Habían varios anales de Tácito, estaba Ignacio de Antioquía, Justino Mártir, Plinio, le llamaban Plinio el Joven, y había uno muy particular que se llamaba Flavio Josefo. Todos ellos hablan de Jesús, y Flavio Josefo lo describe así, historiador. En aquel tiempo vivía un hombre prudente llamado Jesús. Tenía un buen comportamiento, era estimado por su virtud. Fueron numerosos los judíos como gente de otras naciones que llegaron a ser discípulos suyos. Pilato lo condenó a ser crucificado, a morir, pero aquellos que fueron sus discípulos no cesaron de seguir sus enseñanzas. Ellos contaron que se les apareció 3 días después de su crucifixión, que estaba vivo. Sin duda era el Mesías del cual los profetas han contado tantas maravillas. Flavio Josefo parece que escribió el Evangelio de Flavio Josefo. Y es historia. Nadie puede negar la historia. Nadie puede negar que Jesús caminó sobre esta tierra y que hizo milagros. Ahora, que quieran creer en Él es otra cosa, pero nadie puede negar su existencia. Número 5. Jesús fue confirmado por la adoración que le dieron y que Él permitió. Me explico. Allá en Mateo 4, versículo 10, el diablo tienta a Jesús y Jesús le dice: al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. ¿Qué le dijo Jesús al diablo? Solo hay uno a quien adorar. ¿Cómo se llama? Dios, el Padre. Todo el mundo estaba claro. Escucha, Israel, nuestro Dios uno solo es. Hasta ahí está claro. Dios no comparte su gloria con nadie. Hasta ahí está claro. Pero cuando Jesús hacía milagros ocurrían cosas interesantes. Por ejemplo, en Juan 9:38 sana a un ciego. Jesús le dice: ¿crees? El ciego le dice: creo. Y postrándose lo adoró. Y Jesús lo permitió. El mismo que acaba de decir, solo a Dios se adora. Ahora lo adoran a Él y Él lo permite. Además fue adorado por un leproso que Él sanó, por una mujer, por la mamá de Santiago, por un endemoniado que Él libertó, por Tomás, por los discípulos, por María Magdalena y por la otra María. Pero resulta que los discípulos no aceptaban adoración para ellos. Incluso el ángel allá en Apocalipsis, que se le aparece a Juan en la isla de Patmos, Juan se asusta. ¿Quién no? ¿Se le ha aparecido un ángel alguna vez? Yo el ángel más cercano que he visto es el de la película esa de ¿conoces a Joe Black? Donde sale Brad Pitt. El único ángel que he visto. Y es de mentiras. Pues resulta que a él se le apareció y Juan lo primero que acata es a postrarse, y el ángel le dice: ¿qué haces? Levántate, adora a Dios, porque yo solo soy un siervo tuyo, un consiervo con voz de Dios. Jesús lo permitió. Y si no era Dios, ¿cómo lo ha de permitir? Pues resulta que hay un detalle importantísimo que a veces se pasa por alto. Le contaba que Dios dijo: yo soy el Señor y no daré mi gloria a nadie más, ¿verdad? Pero miren lo que ocurre en Daniel, Antiguo Testamento, antes de que existiera y que apareciera el Nuevo Testamento y antes de que Jesús entrara en escena. Es un versículo que le pido que raye allí en su Biblia. Bueno, si la tiene en el celular no lo raye, lo arruina, pero si la tiene de papel, hágale una marquita. Daniel 7, verso 13. ¿Usted ha escuchado la canción Anciano de Días? Se la canto. Amén. ¿Usted sabe de dónde sale esa canción? Sale de estos versículos. Mientras continuó mi visión esa noche,
dice Daniel, vi a alguien parecido a un hijo de hombre. Jesús dijo, yo soy el hijo de hombre. Descender en las nubes del cielo. Jesús dijo, vendré en las nubes del cielo. Se acercó al anciano de días. Anciano de días es autoridad suprema que puede haber allá en el cielo, Dios. Lo llevaron ante su presencia, al hijo de hombre, a Jesús. Y se le dio autoridad, honra, soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino no será jamás destruido. ¿Cómo Dios, que ha dicho, no daré mi gloria a ningún otro, da la gloria a Jesús? Porque Jesús es la voz de Dios hecha carne. Y eso es lo que dice Juan. Y el verbo se hizo carne, y su voz se metió en un cuerpo humano para hablarnos al oído. Vuélvanse a mí. Dios nos habló a través de la montaña, nos habló a través de profetas, y luego nos habló a través de Jesucristo. Entonces, claramente, quien adora al Hijo, adora al Padre. ¿Quién tiene hijos acá? ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Que cuando su hijo se porta muy bien y hace todo muy bien, usted recibe mucha honra. Por supuesto. Yo tengo 3 hijos. Mi hija mayor fue la que cantó conmigo ahora, que yo la invito a que cante conmigo para que mi voz no se escuche tanto y la que se destaque sea la de ella. Entonces la mía se mete ahí en medio y todo el mundo, qué lindo canta el padre. No, es que era la hija. Mire, yo, feliz de que cante conmigo. Es un honor verla cantar siempre. Es un honor. Es un honor ver a Fío dar los anuncios, enseñar en discipulados. A veces enseña conmigo ahí en los en vivo que hacemos. Y es un honor ver a Tiago preguntar todo. Él quiere aprender todo. Y digo, Señor, que no pregunte más. Pero qué bueno, porque aprende muchísimo. Pero más honor es cuando alguien que conozco me diga, Paz, ayer vi un mensaje de tu hija y lo que dijo me llegó. Qué cosa, mire. ¿Cómo me siento yo emocionado? ¿Verdad? Igual pasa cuando lo llaman a uno la directora. Don Marco, lo llaman de la dirección. Es que su hijo se jaló un tortón y dice, Señor, ahí va uno, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Va uno, ¿verdad? Porque si el hijo es honrado, el padre es honrado. Y el padre dio la honra al hijo. Por eso Jesús puede recibir toda gloria, porque es la voz misma de Dios, el primogénito de toda nación, el Dios invisible, la imagen del Dios invisible es Él. Y en su charla con Felipe, Felipe le dice, muéstranos al Padre. Y, ay, Felipito, mira, tanto tiempo que estamos caminando juntos y no me has conocido. Aquel que me ha visto a mí, ya conoció a papá. 2 más, número 6, sexta evidencia y termino. Fue confirmado por los títulos que son de Dios y por hacer lo que solo Dios puede hacer. Jesús se presenta a los discípulos en Juan 8:24. Si no creen que yo soy, eso no son palabras menores. Éxodo 3:14 dice la Biblia que Dios se presentó ante Moisés y Moisés le dijo, cuando llegue ante Egipto, ¿cómo me presento? Y Moisés le preguntó a Dios y Dios le dijo, preséntate como yo soy el que soy, dile que yo soy el que soy, te he enviado. Ahora Jesús, Nuevo Testamento, dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el agua que da vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Todo lo que Dios había dicho en la antigüedad, Jesús lo asume en su propia vida y dice, yo soy Él. Además, y esto es importante, sumamente importante, Jesús dijo, si no quieren creerme a lo que digo, crean a lo que hago. En una oportunidad 4 amigos de un paralítico se dieron cuenta, imagínense que estamos llenos, aquí hay 3,000 personas metidas, no cabe ni un alma y llegan 4 hombres con un paralítico, no pueden entrar porque la iglesia está llena. A uno de los 4 se les ocurre, tirémonos por el techo. Y yo estoy aquí, hermanos, aleluya, y de un momento a otro escucho ahí arriba, clink, 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 y yo, qué raro. Y miro, se detiene el culto, todos miramos. Un hueco, cae un pedazo de techo y una cabezota ahí. ¡Hey! Disculpen ahí, pero ahí está Jesús, ¿verdad? Todo el mundo asustado. No, es que aquí tenemos a un compa fatal.
Y tal vez si lo ponemos delante de él lo sane. Y comenzaron a bajarlo. Sin polea ni nada, los brazos eran la polea. Mire, ¿se imagina que se cayeran todos de ahí? La historia de los 5 que murieron, oiga. No, tenían fe. Bajaron al paralítico, se bajaron ellos. Ahora sí, la pregunta de todos es, ¿qué va a hacer Jesús? ¿Saben qué hace? Mira al paralítico y le dice, tus pecados te son perdonados. Yo, siendo uno de los 4 amigos, posiblemente no le diga a Jesús por vergüenza, pero sí hable con los 3 y la gente, y no lo sanó. Ahí se puso ahí a perdonarlo, pero no lo sanó. Dios nos da lo que necesitamos, ¿verdad? No lo que pedimos, generalmente no lo que queremos, es lo que ocupamos de verdad. Él lo que ocupaba era la salvación. Porque igual se imagina que lo sane y al final se vaya a pecar y se condene. Él lo que ocupaba era la salvación. Y comienzan todos a murmurar, ¿quién es este para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y se enoja la gente. Y Jesús sabe lo que están hablando y dice, hey gente, disculpen, pero ¿qué es más fácil decir? Hijo, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Y ahí sí hubo un silencio sepulcral. Bueno, para que se den cuenta, ¿a quién tienen aquí al frente? Miró al paralítico y le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el muchacho comenzó a moverse. Seguro comenzó a llorar. La gente seguro comenzó a gritar. Levantó la camilla y comenzó a adorar al que vive para siempre. Por eso Jesús dijo, ¿no me quieren creer a mis palabras? Está bien, crean lo que estoy haciendo. Y además quedó documentado para toda la historia de la humanidad. ¿Cuántos aquí han experimentado milagros de sanidad de Dios? ¿Cuántos aquí han experimentado milagros económicos? Cuando pensaban que todas las puertas estaban cerradas, Dios se glorificó. ¿Cuántos aquí han estado en un momento emocional tan cruel, tan triste, y de un momento a otro llega esa gracia? Dios toca nuestro corazón, lloramos y salimos con un corazón renovado. Yo creo que todos alguna vez hemos experimentado esa maravillosa gracia de Dios. Y termino, número 7. ¿Cuál es la diferencia más importante entre Jesús y todos los demás? Que todos los demás, usted puede ir a la tumba y ahí están sus huesos. Pero usted va a la de Jesús y no está. Sigue estando vacía. Es el único que ha resucitado de entre los muertos. La otra semana hablaremos de eso, por cierto. Y algo que me gusta muchísimo compartir, mientras Betsa y el equipo de música suben. Gracias, así discretamente, ¿vieron? La señal era esa. A veces nos ponemos de acuerdo, cuando yo diga tal palabra, cuando yo cierre un ojo, pero hay que suban, ¿verdad? Más fácil. De todos los dioses presentados en este mundo, el nuestro, el de la Biblia y el único sabio Dios, es el único que se ha presentado a la humanidad de esta manera. Si pueden poner la última diapositiva. Es un Dios que se acercó a la humanidad. Es un Dios que ofreció a su Hijo por los pecados de los demás. Es un Dios que nos adoptó como sus hijos y que además nos muestra el camino al Padre. ¿Quién otro? Mientras todos los demás esperan ser adorados, el nuestro también, pero se mostró a la humanidad por amor. Transformó las vidas por amor. 100% hombre, 100% Dios. Tengo sed, dijo una vez como humano, pero también dijo, yo soy el agua de vida, el que de mí toma no tendrá sed jamás. Dame de beber, le dijo a la mujer samaritana, pero también dijo, el que de mí bebe nunca tendrá sed. Fue golpeado, torturado, pero también dijo la palabra, somos curados por sus heridas.
No hago nada que el Padre no me diga, pero sin Él nada de lo que existe llegó a existir. Le ayudaron a llevar la cruz, pero como Dios, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es único. Por eso cantamos canciones que nada se compara a Él. Por eso decimos, no daremos gloria nada más. Y lo más extraordinario, y termino con esto. En la antigüedad, los judíos hacían sacrificios de animalitos, porque la paga del pecado es muerte. Si alguien peca, debe morir. Eso es así. Entonces los judíos llevaban un animalito, una oveja, lo que se pidiera, y ese animalito tenía que morir en lugar suyo. Y uno dice, qué injusticia. Bueno, entonces lo matamos a usted. Bueno, el animalito. Es uno de los dos. Porque si hay pecado, hay muerte. El animalito sustituía al ser humano. ¿Qué culpa tenía? Pero eso era mejor que el ser humano muriera. Entonces constantemente iban y venían los sacrificios. Pregunta, solo este año, ¿cuántos animalitos hubiera tenido usted que llevar? Solo este año. Solo ayer. Es más, para el muy exagerado, hoy. Ya vino hoy con un par de animalitos ahí para que los saque, porque ya me peleé en la casa, traté mal a la esposa, vi lo que no debía anoche en la tele. ¿Cuántos animalitos tuviéramos por todos los pecados que cometemos siempre? Había un ritual. Paso 1, se presentaba la víctima, un cordero sin defecto, perfecto. Luego se ponían las manos sobre el animalito y se decía, mis culpas, mis pecados ahora son tuyos. Después se mataba el animal, se derramaba su sangre sobre el altar. Y usted y yo salíamos contentísimos, porque otro pagó por mí. Esto se hacía en todo el Antiguo Testamento. Vino Jesús a la tierra, justo en la celebración de la Pascua, y les dice a los discípulos, tengo que morir. ¿Cómo? No, tienes que reinar, sí, pero primero tengo que morir. Lo que voy a hacer ahora no lo van a entender todavía, después lo entenderán. Y se presentó como el Cordero perfecto, sin mancha, sin pecado. Juan el Bautista lo vio y dijo, ahí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego alguien puso sus manos sobre él y dijo, mis culpas y mis pecados ahora son tuyos. ¿Sabe quién fue ese alguien? Fue usted. Y fui yo. Que cuando aceptamos a Jesús, lo que le estamos diciendo, todo lo que he hecho es como si tú lo hubieras hecho. Todos mis errores es como si tú los hubieras cometido, todo mi pecado. Y allí en su espalda comenzó a tragar y acumular todo el pecado del mundo. Y luego murió, derramando hasta la última gota de sangre en el altar. Y usted y yo salimos contentos, pero uno sufrió. Y usted y yo salimos victoriosos, pero uno murió. Y usted y yo hoy disfrutamos la vida eterna, la esperanza, pero uno fue lastimado. Una sola vez y para siempre. Primera de Pedro 1:18 lo cita así: ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, el oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús.
Creemos que hay un solo Dios en esta humanidad, un solo Dios verdadero, un solo Dios eterno, que nos dejó su palabra confirmada, que nos dejó su palabra como historia en la humanidad, para poder dar gloria solamente a Cristo Jesús. Póngase de pie, por favor. Le invito hoy a que pueda levantar sus manos al cielo y dar gracias al que vive y reina por siempre. Y dar gracias a nuestro buen Dios, que ha sido perfecto, que ha sido maravilloso. Ante la grandeza de su gloria, ante la grandeza de tu majestad, me acerco a tu trono, sin palabras que puedan describir tu pureza, consumido por el fuego de tu santidad. Humillo mi corazón. Ay de mí, que siendo pequeño han visto mis ojos la gloria de Dios, la gloria de Dios. Ay de mí, pues soy pecador y he visto la gloria del Hijo de Dios. Tan alto, tan santo, tan puro y sublime, Jesús resplandece mucho más que el sol. Se sienta en el trono, Él gobierna, no hay otro, gloria incomparable, es tu gloria, oh Dios. Antes de cantar la otra estrofa, ¿puede usted hacer ese compromiso con Dios? Señor, quiero que mi vida entera sea para ti. Hemos hablado de tanta ideología, de mentira. Quiero creer lo que tú has dicho y hoy tomo una decisión. Quiero creer tu verdad tal como la escribiste en tu palabra. Amamos a la gente, pero nunca significará que aceptaremos conductas que tú has dicho que no están bien. Y hoy con nuestras manos en alto te decimos: quiero terminar mi vida y mi carrera amando lo que tú amas. Quiero terminar mi vida y mi carrera honrando tu nombre, siendo obediente a tu palabra. Quiero terminar mi vida dando solamente gloria a ti, Señor. Y así lo podemos decir entonces. Y no daremos gloria a ningún otro, no daremos gloria. A ningún Que se escuche su voz. otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. Y no daremos gloria, y No daremos gloria a ningún otro, no daremos gloria. a ningún otro,
terminamos esta mañana dándote a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén.